Muchachos, vamos a partir. Espero que estén con ánimo. Ya les dejé la tarea arriba. Al final de la clase podemos comentar algunas dudas que tengan de ella. Bueno, entonces para avanzar un poco, yo subí a los cursos este Python que están viendo acá, ya lo cargué, pero lo subí al material docente. Por si acaso lo quieren descargar o ya lo descargaron, lo pueden ir ejecutando un poco lento. ¿Ya? Y aquí está, SANN con Kera 01. Y esa fue esa imagen. Eso lo descargan al mismo lugar y debieran poder ver lo que yo voy a ir ejecutando acá en la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, a modo de recuerdo, habíamos visto ya toda la red neuronal y lo que teníamos que ver ahora era cómo construirla en un lenguaje de programación y escogimos Python y para eso vamos a usar Keras, TensorFlow, TensorBoard y alguna cosa de PyTorch para optimizar. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo ahora en las próximas clases. De hecho, es esta. Y habíamos quedado en esta parte, en lo de Keras. ¿Ya? Y estábamos en esta lámina, que era lo que teníamos que hacer para poder construir una red neuronal. ¿Ya? Que eran 4 pasos. Y siempre es como lo mismo. La primera fase es definir arquitectura, o sea, definir cuántas capas va a tener la red neuronal, cuántos nodos vamos a tener, y cuáles van a ser las funciones de activación que vamos a utilizar. El paso 2, una vez que yo definí mi arquitectura, tengo que compilar y al compilar yo necesito definir la función del error, cuál va a ser mi función objetivo, lo que voy a minimizar o maximizar, ¿cierto? Normalmente es minimizar. Y por ejemplo, ¿qué optimizador vamos a utilizar? Ahí está el ADAM, el SGD, que son los más comunes. SGD es el de Stochastic Gradient Descendant, ¿ya? Del gradiente descendente estocástico. Y una vez que uno escoge eso, ya está listo para poder hacer fit, para poder en el fondo intentar que el modelo aprenda la data que yo le entregue. ¿Ya? Y ahí tengo algunos otros parámetros para hacer el fit, que son el número de épocas, que lo habíamos visto, fue el último parámetro que vimos la y ahí uno puede escoger el tipo de esquema de entrenamiento que va a utilizar, si vamos a hacer un split val o vamos a usar esto, cross validation. ¿Ya? Eh, y al final de eso se van a generar métricas de evaluación o performance, como precision, recall, LF, podemos definir un montón de distintas métricas, siempre va a haber alguna que nos va a importar más, y basado en esa métrica nosotros vamos a decir que el modelo funciona mejor o peor que otros modelos, y nos vamos a poder quedar con alguno de ellos. ¿Ya? Y una vez que está entrenado el modelo, obviamente yo después lo puedo ocupar para poder predecir alguna etiqueta, pero estamos en el problema de clasificación, ¿cierto? De algún otro dato que llegue que yo no tenga previamente etiquetado. O puedo tenerlo etiquetado y lo quiero simplemente probar. ¿Ya? La última parte que es la predicción. ¿Ya? En la PPT sale cómo se hace, pero eso es lo mismo que está en el Python. ¿Ya? Está aquí. Entonces lo primero que yo hago, voy a cargar el dataset. ¿Ya? Primero importo todas las librerías necesarias. Si se le cayera a alguien, de ahí me dicen para poder, pero con de install sklearn, por ejemplo, scikit-learn, debiera hacer la magia, si es que se les cae, que no creo. Y dentro del scikit-learn vienen varios datasets, y yo voy a usar el Iris, como les había contado, es canónico, se usa hace muchísimos años para probar distintos algoritmos y poder compararlo. ¿Ya? Y se carga con este comando, load iris, y claro, ese yo lo voy a echar a correr, es bien así. Viene un diccionario con una columna que es datos, ¿cierto? Y aquí vienen todos los datos como listas. ¿Ah? Eh, Cada uno de estos es una observación, ¿cierto? El Iris Dataset es un dataset de plantas, ¿cierto? Yo les había contado de estas plantitas, y hay de 3 tipos.
versicolor, virgínica y setosa. Y yo voy a caracterizar esas plantas por 4 medidas, 4 variables o features, ¿cierto? El sépalo y el pétalo. Del sépalo tomo el ancho y el largo, y del pétalo también. ¿Ya? Entonces, para cada una de estas observaciones, para una planta yo tengo cuatro medidas, y esas son las que ustedes ven en este dataset. ¿Sí? Esas 4 medidas. Entonces, esta es una observación, una planta que yo la medí, otra planta que la medí, otra planta, y así. Son 160, ¿ya? Si mal no recuerdo. Y después viene el target, ¿ya? Que esa es nuestra columna a predecir, la que nos va, la que trae la etiqueta, ¿cierto? Y eso tiene clase 0, 1 o 2. Claro, porque son 3 plantas. 0, 1, 2. ¿Ya? No sé si están en el orden correcto. Es como lo acabo de decir, pero 0, 1, 2. Después lo vamos a ver. ¿Y qué otra cosa? Aquí viene un montón de etiquetas y de campos y columnas, ¿no? Las importantes son el target, que dice efectivamente que la columna target, que tiene un 0, un 1, corresponde a la setosa, el 1 es la versicolor y la 2 es virgínica. ¿Ya? Entonces esta columna nos interesa. Y después viene el número de instancias, un montón de cosas. Y por aquí. Esta, feature names. Aquí nos dice el nombre de las columnas, cómo se llama cada columna. ¿Sí? El sepal length está en centímetros, sepal width en centímetros, petal length y petal width. ¿Ya? O sea, primero es sepal y después pétalo. O sea que los dos primeros valores son sépalo y los otros dos son pétalo. Si no lo dije mal. Sí. Perdón. ¿Ya? Primero sépalo, después pétalo. Entonces voy a comentar esto de nuevo, para que no se vea esa. Si viene el dataset con muchas cosas, entonces solamente nos vamos a quedar entonces con los datos, con esa lista de observaciones, ¿ah? Y con el target, que tiene valores 0, 1 y 2. ¿Ya? Con eso nos vamos a quedar al principio. Entonces la data va a estar así. Me quedo solamente con datos. Hay que tener súper claro cómo viene la data. Yo normalmente cuando explico la materia o explico algoritmos, la mayor confusión viene por la representación de los datos para después hablar de modelos. La primera barrera. Si uno tiene súper claro eso, después ya las otras barreras no tienen que ver con los datos, tienen que ver con los modelos, ¿no? Entonces, para que tengan súper claro lo que estamos procesando. Esto que está aquí es nuestra etiqueta, ¿ya? Sí, puedes tomar 0, 1 o 2, 3 clases. Entonces este es un problema que no es binario, es multiclase. Eh, voy a acá. Y bueno, aquí guardo otras dos columnas que son útiles, que las vamos a utilizar para la construcción de la red. ¿Ya? Los nombres y los names. Y después acá hago algunas otras cosas previas que podríamos hacerlo más tarde, pero utilizo el one-hot encoder para poder generar columnas dummies, que lo voy a utilizar después, no necesariamente al principio. ¿Ya? Podríamos imprimir ese ahí para que vean lo que hace. ¿Ya? Entonces lo que generó, lo que hace el one-hot encoder es tomar, ¿cierto? Esta columna, este target, que es una sola columna, que tiene 0, 1 o 2, yo lo transformo en 3 columnas. Y está binario, ¿cierto? El valor 0 lo transformo en una columna que es 0, ¿sí? Y es 1 si realmente es un 0, o un 0 si es 0. Después, para todos estos valores que tienen valor, va a haber otra columna que es 1, que va a ser 1 cuando sea este 1 y 0 en cualquier otro caso. Y así. Y 2. Entonces, obviamente, tengo 3 columnas, ¿sí? Una para los ceros, uno para los unos y uno para los. Y eso nos va a servir después cuando construyamos la red neuronal y en la capa de salida. Ahora podemos usar 3 de salida en vez de una. ¿Ya?
Ahora, siempre podemos colocar más neuronas de salida que una, bueno, pero les voy a explicar porque también en algunos casos. Simplemente lo estoy haciendo previo antes de poder de partir. Y bueno, estoy escalando aquí los datos, escalándolos para poder utilizarlos en el procesamiento posterior, pero me parece que los primeros experimentos que voy a hacer, ni siquiera voy a usar lo que da. ¿Ya? Y ejecutar esto. Y entonces aquí ya, en resumen, tenemos el dataset. Ya, muchachos. Entonces tenemos esto que está aquí. Entonces tenemos 4 variables, ¿sí? Sépalo, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Tenemos 3 clases, setosa, versicolor y Virginia. Eso es lo que yo quiero clasificar. Ese es mi problema de clasificación. Entonces, si uno grafica el dataset, uno siempre normalmente empieza, hace inspección, ¿cierto? De otros cursos de data science que hayan tenido, uno siempre empieza a mirar de distintas perspectivas, calculan outlier, ¿cierto? Calculan nulos y otros, ¿cierto? Problemas que pueden presentar la data. Siempre hay que hacerlo. En este caso particular, esta data es súper buena, viene limpia, no hay ningún dato nulo, ningún dato fuera de rango, y entonces voy a pasar a graficar rápido y se va a ver más o menos de esta forma. Pueden ver que si yo grafico el sepal length versus sepal width y lo pinto por la clase a la que pertenece esa planta, esa observación, me queda algo así. Entonces yo veo que las cetosas están súper alejadas, ¿cierto? De las versicoloridas virgínicas. Entonces, de partida yo puedo mirar y pensar que un clasificador me va a poder separar la clase cetosa relativamente bien, pero va a tener problemas en este espacio de la versicolor y la virgínica si como que sus sépalos se entremezclan las medidas, ¿no? Por este lado puede ser un poco más complicado. Pero si yo, ¿cierto? El versus width, acá de nuevo puedo ver que está bien separada la cetosa y que las otras 2 clases aquí sí presentan un mejor comportamiento respecto de yo poder separarlas, ¿cierto? Es mucho más fácil. Aquí yo puedo claramente dividirlas sin mucha dificultad. Tal vez aquí me puedo equivocar un poquito, ¿ya? Pero no va a ser tanto. Entonces vamos a ver qué pasa si yo meto todas las 4 variables a la juguera, a un modelo, y si es, si es que clasifica bien, ¿ya? Una red. Entonces, el Python que yo lo subí, lo único que no tiene es esto que está aquí, ¿ah? Esto se lo agregué como para yo no olvidarme de lo que les tenía que mencionar. ¿Ya? Lo pueden ir anotando si quieren, para tomar nota. Profe, ¿Sí? antes del modelo, cuando uno ocupa las variables dummies, ¿es necesario eliminar una como por el tema de la multicolinealidad o con las redes neuronales no es necesario? No, no es necesario. De verdad que no es Ya, necesario. ¿Ya? bueno. En este caso, ya. De hecho, esa pregunta te la puedo responder mejor más adelante, ¿eh? Pero en general lo que pasa es que estos modelos funcionan diferentes a los modelos al Logit, por ejemplo, que tuviste alguna vez. Ahí afecta. Acá es distinto porque son combinaciones de fuerza bruta. Si tienes eso en mente, te- va a hacer más sentido todo. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Em, ya, entonces lo primero cuando uno construye el modelo, como yo les dije, bueno, lo primero es importar las librerías necesarias. Y lo primero entonces son estas dos, el sequential y el dense. Sequentials quiere decir que yo voy a construir un modelo que va a ir desde la capa, ¿cierto?, de entrada, después todo el input va a pasar a la siguiente capa, a la primera capa oculta, va a seguir a la siguiente capa, capa 2, capa 3, todo en un orden secuencial, ordenadito, maravilloso. Hay otros modelos, ¿cierto? Como las redes convolucionales, etcétera,
que no necesariamente uno va a secuenciar, uno puede saltarse capas, hay algunos que son, ¿cierto? Loop para atrás, y entonces uno no usa sequential, hay una forma de construirlo que es manual, ¿ya? Y entonces uno puede tener esa libertad de unir capas con otras capas y saltarse capas, ¿ya? Entonces, pero el modelo más simple y el que realmente uno utiliza para prácticamente todo es este, secuencial. Y después, las capas, el tipo de capa, ¿ya? Y yo voy a traer densas. Una capa densa significa que todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente, ¿ya? De nuevo, claro, yo podría querer conectar algunas y otras no. Ahora, a veces me adelanto, pero uno podría de todas formas con capas dentas querer no conectar tan densamente, por decirlo, y darle más grados de libertad para evitar overfitting, por ejemplo, a la red, y entonces para eso está otra cosa que se llama el dropout. ¿Ya? Si lo han escuchado antes, lo vamos a ver también, que es una forma de, en el fondo, desconectar o reconectar, a pesar de que yo te dije que era una capa densa. Pero por ahora está todo conectado con todo. Y dentro hago la magia de crear mi red. Este método ustedes lo pueden después ocupar para las tareas, para lo que ustedes quieran. Le ponen el nombre que ustedes quieran, pero siempre es lo mejor para poder trabajar con redes, es que ustedes creen una función y después la invoquen, ¿ya? No que lo hagan así, llegar y colocar las capas en el código, porque lo hacen súper poco reutilizable y les va a enredar el código. Entonces esta red es lo más simple que se me ocurrió. Eh, entonces, yo lo primero que hago acá es imprimir cuántos features tengo, ¿cierto? Voy a hacer una red con 4 variables. Feature, recuerdan que yo lo guardé en el preprocesamiento aquí dentro de mis variables que creé del dataset. Y eso lo creamos porque lo necesito para crear la red. Entonces tengo 4 variables y entonces yo aquí le digo, ok, créate un modelo secuencial. Y aquí yo incluyo el modelo y lo guardo en mi variable modelo, ¿ya? Y después al modelo yo utilizo este método tan bonito que se llama add para agregar las capas y agrego un objeto de tipo denso, ¿sí? 3 neuronas, le voy a decir que tiene 3 neuronas, la función de activación relu, vamos a usar, ¿cierto? El rectifier, y vamos a utilizar, vamos a decirle que la primera capa, ¿cierto? Viene de 4 variables. Entonces, esto siempre es la primera capa, yo necesito entregarle este parámetro, el input shape, ¿ya? Y ese input shape es el número de atributos que trae mi dataset, que yo le voy a presentar a la red. Entonces, en este caso yo tengo variable, entonces esto va a ser un 4, ¿ya? Pero yo se lo estoy dando como una variable, ¿ya? 4. Si ustedes tienen un dataset con 10 atributos, eso debería decir 10. Así no se lo. ¿Ya? Entonces tengo mi primera capa, ¿cierto? Que son 4 atributos, van a entrar en una capa densa de neuronas. Eso es lo que yo estoy diciendo en esa línea, ¿ya? Y esa función, esas 3 neuronas de la primera capa oculta van a tener función de activación ReLU, ¿ya? Después voy a agregar una segunda capa. Y eso se hace súper fácil de la misma manera, a dense. Y si se fijan, lo único que no tiene es ese atributo. Esta, eh, el input shape, ¿ya? Entonces, cualquier otro que ustedes quieran agregar al modelo, si ustedes quieren agregar más capas ocultas, es simplemente hacer eso y hacer eso. Entonces, primera capa oculta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tengo ahí una red neuronal con 6 capas ocultas. Cada capa oculta tiene 3 con funciones de activación ReLU. Y al final agrego mi capa de salida, ¿ya? Vamos a poner una, ¿ok?
para partir, ¿ya? Quiero usar el One Hot Encoder como le he dicho al principio. Usemos una sola capa de, una sola neurona de salida, ¿sí? Porque en el dataset original sí, teníamos una sola columna, target, que tenía valor 0, 1 o 2. Vamos a usar eso. Entonces, si yo le doy run, fíjense, aquí, aquí se quedó mi red y me dice el número de parámetros que tiene, ¿no? Vale, esto va a ser lo más chiquitita. Entonces aquí creé esta red que tiene simplemente dos capas ocultas y una capa de salida, ¿cierto? Y aquí hay una cosa que es importante mirar con el... Por eso necesitaba esta cosa del tablet para dibujarles la red y lo que está pasando ahí, que es un poco enredado, pero es simple. Entonces ahora voy a compartir mi pizarra. Ya, ¿qué tengo? Es esto. 2, 3, 4, capa de entrada. Uno, dos, tengo tres neuronas ocultas en la capa oculta. Después creo una segunda capa oculta, ¿cierto? Y una de salida. No lo recuerdo. Sí. Y es densa, ¿cierto? Profesor, Sí, eh, la capa de entrada y la primera capa oculta es el primer llamado a la función add, ¿cierto? Crea como las dos de una. claro, exacto. Entonces, por eso el primer add es especial. Es especial porque yo ahí estoy creando como una capa doble. Le estoy diciendo, oye, ojo, créate una capa densa de tres neuronas con ReLU, pero esa tiene que tener de input una capa de entrada que tiene cuatro features, en este caso. Entonces, en el fondo Ya, crea como la capa oculta más capa de entrada. vale, gracias. Ok. Entonces, si están ejecutando el Python o si lo recuerdan, no puedo proyectar las dos cosas al mismo tiempo, pero voy a dibujar la tabla. Eh, a ver, tal vez lo puedo. No lo puedo capturar. En la tablita del summary, dice, en mi computador dice dense 24, non 3. Y dice, esta parte importante, número de parámetros, dice 15. Después dice dense 245, non 3, número de parámetros 12. Y al final dice dense 246, non 1, parámetros 4. ¿Ya? Eso es lo que sale, copié ahí en mi pizarra la salida del Python. ¿Ya? Ahora estoy proyectando la pantalla del Python de nuevo, para que vean. Estoy copiando eso. ¿Ya? Copié esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos parámetros tiene la primera capa densa? ¿Sí?
dice, el Python dice tiene 15. Pero aquí yo tengo 3, ¿cierto? 3, 3, 3, 12. ¿De dónde dejo otros 3 parámetros? ¿A alguien se le ocurre? ¿O algún conocimiento previo que tengan de redes? El sesgo. Bien, no te escuché bien. El sesgo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No, el parámetro de sesgo que tienen las neuronas de la capa oculta. Sí, sí. ¿Ya? Normalmente uno grafica una red, y ese fue un parámetro que no lo escribí adrede antes, en la clase teórica. Normalmente lo dibujan así como una entrada adicional por arriba o por abajo. ¿Ya? Y le ponen teta o le ponen u. ¿Ya? Esto le llaman el bias. Y es para representar un grado más de libertad que la neurona, ¿ya? De moverse. Pero normalmente esto que está aquí está asociado a nuestro famoso y querido amigo A de la función de activación, ¿ya? Al umbral de acción, ¿ya? Entonces, este de está aquí, que puede ser la función de activación, puede tener un umbral distinto por neurona, ¿ya? Entonces es un grado más de libertad, en el fondo, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen los otros 3 parámetros que maneja la red para que dé 15. ¿Ya? No, claro, en la capa, ¿cierto? Tengo 4, porque me faltaba este grado de libertad final. ¿Ya? Y este es nuestro famoso modelo. Esta es la capa, este es el modelo más sencillo que podemos construir, secuencial. Esto va a ir así, siempre propagando forward propagation y después backward propagation. No hay ciclos, no hay saltos de capa, ni nada, que sí se puede hacer. ¿Ya? Listo, construimos la red. Ustedes no saben, que yo cuando vi esto la primera vez, eh, es casi que te dan ganas de llorar. Cuando uno estuvo meses programando su red a mano y no funcionaba, y aquí hay que hacer add y puedo meterle cuantas capas quiera. Es maravilloso. ¿Ya? Y con eso tienen lista definida su función, y simplemente para poder invocar, crear la red, yo digo model 1 mi red. Aquí yo simplemente llamo mi función que crea esta red con esta arquitectura y la mete en la variable model. Pueden ponerle model, mi modelo, como ustedes quieran. Y después hay un comando que es mega útil, que es el summary. ¿Ya? Que ustedes hacen model.summary y genera esta tabla. Solito. Entonces ustedes pueden ver cuántos parámetros hay, y pueden darse cuenta si es que realmente les va a explotar o no les va a explotar el problema, si va a ser muy complicado de calcular. Entonces, esta es la primera parte. Definimos la arquitectura. ¿Cuántas capas tiene? En este momento lo hicimos de manera arbitraria, con 2 capas ocultas. Y una capa de salida, un neurón. Ahora lo que sigue es el mecanismo para poder entrenar la red, que eso es la compilación. Se llama compilar la red. Entonces hay varias formas. ¿Ya? Aquí yo puse un pequeño resumen. ¿Ya? Hay más, un par más, ¿no? Pero son las más usadas. Y lo vamos viendo en otros ejemplos que tengo. Entonces, por ejemplo, acá con este comando model.compile, recuerden que en model yo tengo mi red, la que yo creé, una instancia de todo lo que yo. Hasta aquí me tiene esa variable y yo le digo compile. Entonces voy a definir. ¿Qué es lo que voy a definir? El optimizador. ¿Sí? Porque recordemos que aquí en el backward propagation lo que estamos haciendo es tratando de optimizar el error, ¿cierto? La predicción, la etiqueta versus lo que dice el modelo. Calculamos el error y tenemos que ir corrigiendo los pesos. Y ese proceso de optimización se hacía con el Stochastic Gradient Descent
¿cierto? Method, o hay otros optimizadores como el Adam. Y ustedes pueden escoger, ¿no? Así, Adam, acá tengo el Stochastic Gradient Descent. Y lo siguiente que uno puede escoger es el cómo yo voy a medir el error, ¿cierto? La derivada del error que nosotros vimos en la clase más teórica. Entonces, claro, vamos por ahí. Voy a definir el mean square error como como yo voy a medir el error, que también es lo más común. Pero además, puede definir otras métricas de performance que el algoritmo finalmente va a estar ocupando esto como medida del error para el optimizador, ¿ya? Pero yo quisiera que calcule otras métricas y que me las muestre en pantalla. ¿Por qué? Porque a lo mejor este mean square error es un poco difícil de interpretar para el problema que yo tengo entre manos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a pedirle que me entregue la accuracy. ¿Por qué lo hago? Porque este es un problema de clasificación, ¿cierto? Entonces, el mean square error puede ser un poco raro de interpretar, pero una accuracy, ¿cierto? Cantidad de acierto, es muchísimo más fácil de interpretar para este problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar aquí. Lo más simple es hacer un model fit, después de que ya definí cuál va a ser mi optimizador, cuál va a ser mi medida del error, y qué quiero que reporta a pantalla. Yo ahora ya estoy listo para poder ejecutar el entrenamiento, ¿ya? Y eso se hace con el comando fit, igual que en todos los otros modelos que hay, ¿cierto? Entonces hago un model.fit y paso la data. Le paso primero X, que es el dataset, los puntos de mis variables que yo quiero aprender, y le paso Y, que va a ser mi etiqueta. Son los dos, ¿sí? En este caso le voy a pasar la data cruda, ¿cierto? Sin one hot, sin hacerle absolutamente nada. ¿Qué pasa? Tampoco estoy haciendo crossbar ni una cosa especial. Simplemente voy a ejecutarlo así para que vean que funciona. ¿Ya? Y, o sea, de partida corrió súper rápido y entrega algún resultado, ¿ya? El loss, el mean square error, ¿cierto? De una ejecución de la red, y aquí está el accuracy. 0.69 y 0.64. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, el segundo modelo, este que está acá, tiene menor mean square error, ¿cierto? Y tiene menor accuracy. Y eso es un poco raro, porque si tiene menor mean square error, ¿cierto? Debiera tener, o uno pensaría que debiera haber mejor accuracy. Y entonces, por eso yo les digo, aquí, para que lo vean empíricamente y visualmente, siempre en un problema de clasificación no se pueden quedar con el loss, calculado por un error como el mean square error u otra métrica, ¿sí? Al final lo que uno siempre va a estar mirando, o lo que uno más va a estar mirando, es una accuracy, un precision, un true positive rate, u otra métrica de evaluación de clasificación, ¿ya? Sensitivity en problemas de salud, ¿ya? Porque esto que está acá no necesariamente nos va a dar lo que está ocurriendo en la realidad del problema de clasificación, ¿ya? Corrió súper bien, corrió súper rápido. Ahora hay dos parámetros adicionales que uno podemos jugar, que es el número de épocas, que ahora sí empieza a entrar en las épocas, porque antes yo leí run sin número de épocas. Eso quiere decir que la red aprendió, le pasamos los datos una sola vez a la red, para que moviera sus parámetros, y con eso hizo algo relativamente bueno, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasará si lo hago correr varias veces? Hagámoslo correr 10 veces sobre el dataset, ¿ya? 10 veces sobre el dataset, y aquí uno puede jugar también con el verbose. Esto tiene tres valores, 0, 1 o 2. 0 es que no tira nada a pantalla, es solo el resultado final, ¿sí? 1 que tira una línea como esta que está acá, y 2 que es el completo, que va a tirar
como a medida que entrena, que le paso una vez el dataset, dos veces, va a generar toda la salida para que yo la pueda ver. Entonces pongamos, a veces mucha data, sí, entonces a veces uno la comenta para evitar tener basura en la pantalla. Pero aquí lo vamos a hacer completo. Pongamos uno para que vean la diferencia. ¿Ya? Ahí está. Y me equivoqué en lo que dije, pero el 2 es el resumido, siempre va. Y el 1 es el que me tira por extensión. ¿Ya? Y pueden ver acá qué pasó con el modelo 1. El loss va bajando, ¿sí? 0,74, 70, 69, 68, 67, 66. Pero su accuracy se mantiene constante, no mejoró en el problema de clasificación. En el segundo modelo, misma cantidad de época, si ustedes se fijan, el loss primero empeora un poquito, empeora un poquito más, empeora aún más, y luego se pega un súper salto y mejora. Luego empeora, mejora, empeora y mejora. ¿Sí? Y si se fijan, ese loss con el que termina el entrenamiento, 0,56 igual es mejor que el 0,66 que está acá arriba, 0,066. Pero como yo les dije, si yo me quedara solo con eso, estoy perdiendo un poco la realidad del problema. Veamos el accuracy. En este ya no se queda fijo. Aquí sí pasamos de 67%, 61, empeora 69, 68, 64, ¿no? Y llega a 65. ¿Ya? Entonces, es raro, en el otro se queda fijo, y en este como que oscilara, ¿cierto? Como que oscilara el accuracy, ¿sí? Entonces, mm, interesante. ¿Qué podríamos hacer para intentar mejorar el modelo? Uno podría decir, sí, tirémoslo 1000 veces. O sea, ¿qué perdemos, no? Parece que está corriendo rápido. Tirémoslo 1000 veces y veamos qué pasa con esta cosa. ¿Eh? Ahí va. Va a tirar 1000 veces a pantalla cada iteración. ¿Ya? 500. ¿Ya? Fíjense. Wow. Me voy a quedar con el último, con el del modelo 2. Miren, al final incluso es más malo. O sea, así tirándolo a la mala. Mm, complicado. ¿Qué creen ustedes que puede pasar acá? ¿Qué puede estar pasando? Solo intuición. Óptimo local, quizá. Puede ser que finalmente estamos en un hospital, ¿cierto? Puede ser que esta red sea mucho, ¿cierto? O el problema que tenemos es simplemente son 4 variables. Gráficamente nosotros miramos que era re bonito el problema, ¿cierto? Está bien separable. Entonces es como, pero yo aquí estoy metiendo 2 capas ocultas con 3 neuronas. Tal vez se me está pasando un poco la mano. Entonces uno podría suponer, ¿ya? Así como les estoy dando un poco la intuición para lo que viene, que podríamos estar exagerando en el número de capas. ¿Ya? Ese es un primer problema. Hay otros, después les voy a mostrar formas de verlo gráficamente y todo, ¿verdad? ¿Ya? Pero es un posible problema sobre entrenamiento, ¿ya? Que se me esté sobreajustando. Miren, le quité una capa. Le quité una capa a mi modelo. Pues me podría dar peor incluso, ¿no? Pero
Pero si se fijan acá, por lo menos ya no oscila al principio, sino que va, como que va siempre en ascenso y se queda fijo. 65, 66, y ahí se quedó. Segundo modelo, también. Parece que no me funcionó la relajación del modelo. Pero hay otros parámetros que no hemos tocado todavía. ¿Alguien se acuerda qué parámetro es? Uno que no hemos tocado todavía. Vi las épocas, vi el optimizador, vi La la tasa de perspectiva. aprendizaje. Excelente, súper bien. La tasa de aprendizaje, ¿cierto? Y acá están las tasas de aprendizaje. Lo que había dicho el compañero, se nos queda en un óptimo local, tal vez estamos usando una tasa muy grande, ahí se usa la tasa default de aprendizaje. Entonces, bueno, probemos con varias tasas de aprendizaje. ¿Cómo yo le doy la tasa de aprendizaje al modelo? ¿Ya? Bueno, la tasa de aprendizaje al modelo, uno se la pasa acá, ¿ya? En el optimizer, en el compile, cuando yo le digo qué optimizador voy a utilizar, ahí yo le voy a decir, voy a utilizar tal optimizador, SGD por ejemplo, con una tasa de aprendizaje alfa. ¿Ya? Yo lo voy a hacer acá, de esta forma, con una variable, mi optimizador SGD, y tienen este parámetro LR, que es el learning rate, y yo le voy a pasar un cierto alfa. Y se lo voy a pasar, voy a generar una lista, y genero una lista con varios learning rate, uno muy chiquitito, la tasa estándar, y algunas uno más 1, 0,1, otras para que vean lo que pasa con el modelo. ¿Ya? Entonces aquí voy a iterar sobre estas tasas y voy a crear un modelo. ¿Ya? Cada modelo lo voy a entrenar con una tasa distinta. ¿Ya? Y aquí hago el compile, ¿cierto? Donde fijo ese optimizador con esa tasa. Y después simplemente hago el fit. ¿Ya? Y lo voy a tirar 200 épocas. Podrían ser menos, podrían ser 10. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aquí voy a imprimir el promedio, bueno, la verdad, el promedio de todos los accuracies de las ejecuciones de las 10 épocas que va a correr el fit. ¿Ok? Entonces, claro, va a haber el primer modelo para un learning rate 0,1. Le presento la data, ¿cierto? 10 veces a mi red para que se la aprenda. ¿Ya? Y el promedio de la accuracy fue 65,33 y varianza cero. O sea, quedó fijo ahí. Nunca se movió, llegó a un plató, ¿cierto? Con una tasa muy chiquitita, no converge, está siempre en una meseta, por decirlo así. ¿No? Y el loss sí va mejorando siempre, siempre va mejorando, pero el accuracy se mantiene, está fijo, no cambia. Con 0,1 también, quede fijo, ¿ya? 66%. Igual este un poquito mejor que este. ¿Ya? Con tasa de learning rate 1 me da una accuracy 50%. ¿Ya? Con 0,1, 61% y con 10, 55%. Y esto, el loss me da not a number. Eso suele ocurrir o cuando tengo algún número, alguna división por cero, ¿cierto? Cuando los números son muy grandes. Si uno, yo aquí lo tengo, en history 2. Uno podría imprimir, imprimamos esto. No mostrarlo, porque esto es demasiado. No, demasiado. Imprimir el del último no, perdón.
esto. Claro, ahí está. 10 elevado a 24, y aquí ya se van a infinito. Son números muy grandes para representarlos. Por eso me da nota number el promedio. ¿No? Una cosa interesante que no les había dicho, cuando uno hace el model fit, ¿ya? Dentro del objeto modelo hay un objeto history, y adentro de ese se genera un objeto history que trae los resultados. Entonces, si ustedes lo quieren imprimir, pueden hacer esto, lo que yo hice recién, model.history, en su historial, se crea un objeto history, y adentro de ese vienen todos los resultados. ¿Ya? Eso igual es feo, entonces lo que uno normalmente hace es poner este result para que el resultado del modelo es un objeto history, ¿cierto? Como este que está aquí, esto que está acá. ¿Ya? Y ese objeto es un diccionario, tiene un atributo de el lost, porque nosotros le pedimos, ¿cierto? Lost, y esos son los valores que fueron calculados con mean square, y accuracy, que fue lo que yo le pedí que también me entregara. ¿Sí? Entonces ahí me entrega todos los accuracy como fueron evolucionando. ¿Ya? Y lo que yo estoy calculando acá arriba es el promedio de esta lista de accuracies y de esta otra lista de loss. Eso es simplemente lo que estaba haciendo. Entonces, oye, pero, y si le ponemos un número mucho mayor, ¿no es cierto? Ahora sí, pongámosle un valor más grande, como para que, pero que no nos demoremos tanto, porque si no, no va a terminar. Ahora sí se está demorando. Y ahora hay otra cosa que les quería mostrar que tiene que ver con el performance del computador. ¿Ya? Miren, lo que está, ¿no? Esto que está aquí es el PC donde estoy ejecutando el Python. Y ustedes pueden darse cuenta, todo lo que hemos hecho hasta ahora, estado acá, que básicamente no le hace mucho daño al procesador ni a la memoria de este server. Pero acá cuando acabo de ejecutar 1000 épocas, sí se disparó un poquito el CPU. ¿No? Entonces, tenerlo presente, que con cambios chiquititos, yo igual puedo generar mucho daño en la parte del computador, puedo causar que mi algoritmo realmente no se demore muchísimo más con muy poco cambio. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado al mover los parámetros. Otra cosa que es interesante es que la librería igual es eficiente porque paraleliza. Está utilizando varios CPU, ¿cierto? Fíjense, de mi servidor. Yo aquí tengo 12 núcleos y esto no usa uno solo. Está usando uno, 2, 3, 4, 5, 6. La mitad para los cálculos del que estamos ejecutando ahora. ¿Ya? De hecho, podríamos ser un poco más pesados como para que se note. Le ponemos 10.000 épocas. ¿Ya? Y nos vamos al server. Aquí si debiéramos ver un spike, está pegado procesando. De hecho, ni siquiera ha terminado la primera ejecución. Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿no tiene por ahí la configuración para entrenar con GPU? La verdad, no lo he intentado porque no tengo tarjetas Nvidia. Tengo las Radeon y probablemente no va a funcionar. Pero si tú tienes Nvidias, lo debiera ser súper fácil, debiera hacer cuando instalas la guía, el TensorFlow y el Keras tienen una opción, hay un TensorFlow GPU. Esto porque cuando tú lo ejecutas, te usa los GPU de tu computador. No sé si requerirá más configuración, como te digo, no lo he probado. Eh, Ya. pero lo que yo he leído es que no era
Lo que pasa es que siempre en Python los comandos son súper fáciles y debería funcionar, pero el problema es que siempre se cae por alguna razón media extraña y ahí uno tiene que empezar a navegar. ¿Ya? No Entonces, me acuerdo, no me acuerdo la instalación del ambiente en la librería. Parece que estaba TensorFlow CPU, ¿cierto? sí, la que nosotros tenemos es CPU, pero tú si haces conda install TensorFlow under GPU, me parece que era la librería, viene lista para GPU. Ya. O sea, la puedo instalar encima nomás, puedo tener Deberías poder, CPU y GPU sin problema. sí, deberías poder, lo que yo haría es instalarlo en un ambiente nuevo aparte, porque me parece que sí, lo que sí he leído es que hay conflicto entre una y otra, si tenéis las dos, en un solo Ah, ambiente. ya. Entonces, Ahí te genera tengo uno con conflicto. CPU y otro con GPU. Sí, sí, Ya. mejor, Vale. si no se lo va a botar. Eh, Está calculando el último, pero ya podemos ver aquí, ¿cierto? Que esto está dándole, como dicen los colegas españoles, le está dando caña al servidor, a trabajar, ¿sí? Eh, Fuerte. ¿Ya? Y todavía no termina, ¿ya? Lo voy a matar, porque si no, vamos a estar hasta mañana para el proceso. Vamos a poner menos, ¿ya? Bueno, y ustedes pueden jugar después con las arquitecturas en la casa, pueden agregar capas, y van a darse cuenta que a medida que agregan capas va a usar más CPUs, va a empezar a usar más de los procesadores para poder calcularlas. El paralelizado en el fondo depende de las capas que tiene y de la cantidad de neuronas que tengo, ¿cierto? Entonces hay umbrales. Si tengo 10.000 neuronas, estoy usando 5, y esas 10.000 las puedo dividir en 6, las puedo dividir en 8, las puedo dividir en 12 CPU. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder ver que en alguna configuración le va a ocupar todos los CPU. Y esa es la situación más complicada. Ahí sí se les puede quedar pegado sin respuesta y si ustedes necesitan hacer otra cosa, es un problema complejo para ustedes. ¿Ya? Así que estaba con eso, sobre todo para la tarea, que son hartos datos, para que vayan revisando, hagan pruebas más chicas primero, cuando trabajen con las redes neuronales. ¿Ya? De hecho, por eso les di la tarea en grupos de tres, ¿ya? Parte para que puedan dividirse esa parte mejor. Profesor, ¿Sí? una consulta. Si me voy a GCP, eh, obviamente y arriendo una máquina con GPU y todo, ¿la configuración viene por defecto o tengo que hacer algo en el Jupyter igual dentro de GCP? Yo me imagino que viene, ¿eh? Yo me imagino que está listo llegar a usar. Pero como te digo, y si es que tienes que configurar algo, normalmente esa configuración está en la página de cómo correr, preocúpese de esto y de esto, de esto. Lo que suele ocurrir es que eso te falla. Ese es el problema. Sí, sí, eso suele ocurrir por eso. Harto, ya. Entonces, pues yo no lo hubiera probado, te podría decir, pero no. Yo aquí tengo procesadores AMD en el server y normalmente estas cuestiones, por ejemplo, acá, son para NVIDIA, para arquitectura que soporta CUDA, ¿cachai? O el View, por aquí está System Report. Aquí están mis tarjetas de video. A ver. AMD Fire Pro de 500. Y lo más probable, sí, creo que alguna vez lo vi y no soportaba mis tarjetas de video. Tú tenés que fijarte en esto. O también es importante, antes de que instales esa versión, es modelo de tu tarjeta de video y ve si la versión que soporta GPU está de video en lo que soporta esa distribución. Si no, tampoco te va a funcionar. ¿Ya? Ya. Ya. Perfecto. Entonces, como pueden ver, no mejoramos, nuestro modelo es medio pobre en performance, ¿cierto? Nosotros a ojo podemos ver que el modelo es bien separable bueno, y si ustedes saben, han leído y han ejecutado este IRIS con otros datasets que suele ser utilizado en todos los cursos de Data Science,
todos los modelos dan 98, 99%, o sea, dan muy bueno. Entonces estamos requete lejos de lo que cualquier modelo normal, simple, digamos, da. ¿Ya? Entonces, aquí hay que jugar con más cosas. Tenemos que jugar con los learning rates, con lectura, y hacer un balance. ¿Ya? Pero tenemos que hacerlo más o menos de forma más inteligente. Y eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Ahora el último detalle que me queda es que cómo se guardan los modelos, porque estos modelos son pesados, ¿cierto? Ya me puse varias iteraciones, se quedó pegado. Uno no puede guardar. Este es el comando para guardarlo. ¿Ya? Aquí yo le doy el path donde lo quiero guardar en mi computador y le doy el nombre, model, my model 5, model 6, y lo guardo. Simplemente aquí, lo escribió, lo dejo guardadito. Y después para poder leerlo de vuelta, acá, ¿sí? Keras.models load model. Y aquí le doy donde está la ruta y el nombre del archivo. Y listo, lo carga. ¿Ya? Y entonces aquí creo un new model. Esa variable no existe en este computador en este momento. Voy a leer el modelo que acabo de guardar, lo voy a cargar en esa variable nueva y voy a hacer un new model.summary para ver si existe. Si me tira un error, que decir que no lo leyó, ¿cierto? Pero debiera estar. Y ahí ya lo leyó, creé mi modelo. ¿Ya? Y si se fijan, yo lo había quitado, lo había dejado simplemente con una capa oculta y una capa de salida. ¿Ya? Entonces, claro, fue consistente. El modelo tiene una sola capa, ¿ah? Oculta con 3 neuronas y una capa de salida con una neurona. Voy a ejecutar ahora abajo lo que les había dicho. ¿Qué pasa si yo utilizo entonces el, un KNN, ¿cierto? O un Night Bayes, ¿ya? El Night Bayes es el algoritmo más papa que existe, porque no tiene ningún parámetro, ¿ya? Night Bayes, ¿cierto? La gracia está que usa, ¿cierto?, el teorema de Bayes y asume que tenemos las variables son linealmente, entonces ¿cierto?, una simplificación de las ecuaciones, y entonces ese parámetro normalmente cuando uno hace problemas de clasificación lo ejecuta como benchmark, es el baseline, ¿cierto? Porque ese modelo no tiene ni un parámetro. Entonces lo tiro y lo que dé ese es el caso base. O sea, si tu algoritmo da peor que eso, tenía un problema. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ejecutar el line Bayes, que está aquí, y voy a hacer un KNN con 7 vecinos cercanos. Podrían haber sido 10, lo que ustedes quieran, pero 7, para hacerlo un poquito rápido. Y le vamos a dar run. ¿Ya? Y ustedes aquí pueden ver que el Night Bayes y el KNN dan 97% y se demoran nada. ¿Ah? Y son mucho más simples de ejecutar en términos de parámetros. ¿Ya? Conceptualmente yo seteo menos cosas, tengo que tomar menos decisiones de diseño, ¿ok? De diseño del algoritmo. Una cuestión que es importante y que podríamos probar, y esto sí, lo último antes de cortar la hora de clase, es que estamos con una sola neurona de salida, ¿ya? Y yo podría ejecutar este modelo, ¿cierto? Con más de una neurona de salida. Si el profe dijo que no hay restricción, sí, pongamos dos. Pongamos dos. Ya, fíjense, mi red cambió. Ahora tengo dos neuronas en la salida, 8 parámetros más. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Oh, oh, caracoles. Empeoró un montón mi resultado. Sí, pero el con Adam. El otro, como que se mantiene estoico todavía en 60%. Bueno, y cambiamos los learning rates. Diablo, aquí se cae. Ya, aquí se cayó. ¿Ya? Un poquito. Aquí se me cae en la salida.
Se cae en la salida, se cae en la capa de salida porque tiene dos neuronas, ¿ya? Y aquí al hacer este fit, tenía un problema con los atributos, con el atributo que le estás pasando para entrenar. Entonces, oh, maldita sea. Y con 3, ¿funcionará? Ya. Ah, ¿qué pasa? Ah, ocurrió. Le estoy pasando. Déjenme ver qué data le estoy pasando. Ah, no, pero aquí estoy haciendo trampa, chiquillos. Esto, espérenme un poquito. Este es el I minúscula, para pasar la misma data de arriba. La I minúscula era la data era una columna target con 0, 1 o 2. Ahora sí. Te voy a dar corrido, ahora sí. 2. Ahora sí, mis 8. Run. Ya. Ahora sí va a correr. Entonces, le estoy pasando la data cruda de una columna target, 0, 1, 2, y estoy con 2 neuronas. Antes se me había caído porque yo le estaba pasando la I mayúscula, que era mi data con one hot encoder, que son 3 columnas. Lógico, se me iba a caer. Si se fijan acá un modelo, un poquito más, mejoró un poquito más. Tengo 2 neuronas de salida. Y con 3 neuronas de salida, ¿irá a mejorar? Veamos. Terminar de ejecutar esto. Estos son los experimentos que hemos hecho ahora. Si están un poco más pesados. Empeora. Empeora alto. ¿Mm? Miren, 8%. Paupérrimo desempeño. ¿Ya? Mal. Súper mal. Y entonces ahora yo le voy a pasar a esta neurona que tiene 3 neuronas en la capa de salida. Yo a esta sí le voy a pasar mi data damificada. ¿Ya? Cuando ustedes damifican, si tienen o el target ahora tiene columna, aquí si ustedes colocan 2, 4, 5, 6, cualquier cosa, se les va a caer. Salvo si colocan el mismo número de columnas que tiene el target. O sea, columnas en el target, mi red tiene 3 neuronas de salida, eso va a funcionar. Y también funciona si ustedes colocan una columna de salida. Tampoco se les va a caer. Pero en cualquier otro caso sí se les va a caer. Entonces, lo que sí yo voy a hacer aquí es cambiar ese I minúscula por la I mayúscula, que es donde tengo mi data damnificada, con one hot encoder. ¿Ya? Y ahí por lo menos ya tenemos los resultados que volvieron un poco más a la normalidad. De hecho, yo lo voy a dejar hasta acá, con una red que funciona mal, y con muchas variables que podemos tocar para poder mejorarlo. Y la próxima clase lo vamos a hacer un poco más, vamos a ver cómo vamos a ir corrigiendo y modificando los parámetros de una forma un poco más sistemática, digamos. Ya, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Me voy a quedar aquí un rato, la tarea, lo que necesiten. Así que nos vemos el viernes.